So can I call you tonight? I'm starting to make up my mind. Muy buenas a todos, yo soy Leo Tape y sí, ya como lo vimos en el título, hoy hablaremos de verdad, ¿el indie es un género musical? Es un tema que siempre ha causado controversia, la mayoría afirma que sí y la otra gran mayoría afirma que no. Entonces, hoy debatiremos eso. Siempre se ha debatido sobre si el indie es un género musical o si no lo es. Y es que generalmente el indie es un estatus, es un estado en el que se encuentra un artista. Pero ¿cómo es que se desprende este seudónimo? Es que el indie rock, el indie pop, la indie trónica, el indie folk, incluso el indie hip hop se desprenden de todo esto. Sin embargo, muchos afirman que el indie es un género, pero realmente no. Como lo dije hace un momento, el indie es un estado en el que se encuentra el artista. Y no morra o morro que dice que los Strokes y los Arctic Monkeys son indie. En su momento, tal vez y apenas tal vez pudieron haber llegado a hacerlo, pero solamente en una edad muy temprana, en los que ellos producían su propia música. Por eso es que decimos que el indie es un estado y no un género. Pero teniendo ejemplos recientes en esta década, tenemos el ya súper conocido caso de Billie Eilish, en el que tenemos un álbum de manera independiente, pero ese mismo álbum es publicado y distribuido de manera comercial ya por Sony Music Entertainment, que le da el apoyo monetario y todo lo necesario para triunfar como el álbum que se merece. Pero bueno, dejaremos el caso de Billy para un video aparte. Ok, volviendo a lo que estábamos, el indie. Lo que muchos consideran como música indie, ciertamente y generalmente es rock. Pero no, mi hermano, como lo estábamos diciendo, es un estado. Puede ser un artista de electrónica, un artista de hip hop, puede ser música indie. No solamente el indie englosa el rock indie, puede englosar diversos géneros. Por eso es que decimos que es un estado. Podríamos decir que hay raperos indie, hay músicos folk indie, hay pop indie, muy conocidos como el de Gus Dapperton, incluso el de Clairo, que hoy en día siguen siendo independientes, pero ya tienen un auge, ya tienen una fanaticada. Es algo que veremos un poco más adelante. Con la creación de tu grupo de seguidores viene lo siguiente, viene el salto a lo comercial, lo que a muchos fans les teme, y es que en casos como los de Arctic Monkeys les viene más que bien, tienen un refresco de su género y estilo musical creado anteriormente, pero tenemos casos muy desastrosos como los que le pasó a The Strokes, y no eran necesariamente unos artistas independientes, simplemente no supieron llevar su sonido al siguiente nivel. Pero también tenemos casos en el que la banda sigue vigente, entre comillas, pero su música sigue sonando igual que desde sus inicios. Tendríamos ejemplos probablemente como a Spoon y tendríamos a Interpol, que siguen sonando igual, pero cambiando unas pequeñas variantes en la fórmula de creatividad. No me malinterpreten, no digo que el salto a lo comercial sea malo, simplemente hay géneros y bandas que no saben llevar su música a un público un poco menos exigente. Y es que lo anterior se resume muy fácilmente. En el caso de un artista comercial, ya sea de disquera, es algo más complicado de llevar a cabo. Cuando la disquera quiere explotar más a su artista de una manera monetaria, lo llevan casi siempre a un estilo más suave y más pop, algo que pueda llegar a venderse más fácil. Y en el caso de un artista independiente, es un poco más de lo que el artista propio esté buscando para sus fanáticos o incluso para el propio, que es mejor dicho lo segundo, casi siempre es para el artista propio. Y es que en el estado indie
tampoco nos quedamos atrás con el salto a lo comercial. Tendríamos ejemplos claros con Gus Dapperton, Clairo, incluso Yellow Days y el mismísimo Mac DeMarco, que han llevado su música un poco más suave y comercial para tener un poquito más de fanaticada. Y es algo que no está mal, simplemente hay que saber ejecutar lo que quieres hacer. Lo mismo pasa en la música comercial. Cuando un artista a lo mejor ya sobreexplotó su música, a veces da un retroceso en la misma, en su propio estilo. Tenemos, por ejemplo, no soy gran seguidor de Taylor Swift, pero sé lo que representó los 2 discos que sacó el año pasado, en el que dio un retroceso algo musical y dio algo más folk, algo un poquito más independiente. Incluso en redes y foros fue muy llamativo por tener en el título un álbum indie de Taylor Swift. Con todo lo anterior, podemos concluir que no es malo ser un artista comercial ni ser un artista independiente, y que también el género indie no existe, simplemente es un estado. Todo lo que recalcamos en el inicio lo volvemos a decir al final. Y tampoco nos vamos a dejar influir por el cierto número de vistas y escuchas que tienen en plataformas digitales, donde la mayoría de las personas escuchan a sus artistas favoritos. Si un artista tiene menos o más de 1 millón de reproducciones o escuchas al mes, no quiere decir que es un artista independiente ni un artista comercial, simplemente es el número de gente que lo está escuchando. Y esto simplemente va a influir en lo monetario. Tenemos casos muy conocidos en los que, por ejemplo, Radiohead en su álbum debut, el Pablo Honey, es algo criticable, que se fueron por el camino fácil, y es que en este caso la disquera fue lo que lo quiso así, no la misma banda. Para el segundo disco, The Bends, tuvimos la exploración musical de toda la banda. Y yo sé que él ha estado dando mucho énfasis a la música en inglés, pero esto no solamente ocurre ahí, ocurre en todas las derivas de la música, en el español y en cualquier otro idioma. La música siempre va a ser así. Hay géneros en los que el comercial predominará y hay estados independientes en el que lo hará también. Y es algo que debe ocurrir así, que si el indie no es un género y que si es un estado, y que si un artista independiente se convierte en un artista pop o comercial, es algo que definitivamente debe ocurrir así, si siempre y cuando el artista lo prefiera. Y al referirme al pop, no me refiero al género, sino al estado. Este quiere decir que tendremos rock pop, metal pop, incluso hip hop pop, rap pop y infinidad de géneros que se transforman en su estado pop. Y es algo que desde luego no es nada malo, al contrario, lo podríamos considerar como un ganar-ganar. El artista le da un refresco musical a su carrera y nosotros recibimos un tipo de música nueva por parte de él. Y es que, así como vimos a lo largo del video, ser un artista independiente o ser un artista pop o comercial no tiene nada de malo. Es algo que siempre va a ser beneficiante para todo el mundo, incluso para el artista. Se podrá descubrir a sí mismo, incluso va a descubrir su camino hacia su siguiente meta musical. Es algo que deberemos de admirar y apreciar siempre que haya un trabajo de este tipo. Recalcando lo anterior y lo del inicio, no es nada malo tener un estado comercial o un estado independiente. Es algo que los ayuda a redescubrir a los artistas un nuevo sonido. Así ya sea un artista popular o comercial, redescubrir su sonido con un álbum con tintes independientes, o al contrario, un artista independiente, redescubrir y encontrar un nuevo sonido con música comercial o pop, o llevarlo al siguiente nivel. Es algo que siempre lucrará con algo nuevo. Y bien, finalizamos hasta aquí. Espero que les haya parecido interesante e informativo todo este tipo de charla y debate que tuvimos sobre el indie. Y me podrían ayudar como siempre en todos los videos compartiendo, dándole like, comentando,
Muchas gracias por todo. Si quieren algún tema me podrían decir en los comentarios para aclarar algo en específico. Y sin nada más que decir, muchas gracias. Bye.